Como les había prometido, la idea sería avanzar un poquitito más sobre lo que habíamos visto de cómo era la fecundación. Por este lado vamos a tener al espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide va a distinguirse tres partes, la cabeza, el cuerpo, ¿sí? Y la cola, ¿sí? O flagelo. En esta cabeza tenemos dos estructuras muy importantes. Primero está el acrosoma, que es en la parte más externa, en la parte superior está el acrosoma. Dentro de ellos vamos a tener enzimas, que ya vamos a ver cómo van a actuar y para qué sirven. Posterior a eso, ahí en azul, vemos el núcleo. Después tenemos mitocondria, ¿sí? Que es muy importante porque necesita permanentemente la generación de energía para tener la movilidad que tiene. Este espermatozoide va a ingresar, como habíamos dicho, a través del coito o podría ser por métodos artificiales, pero va a tener que atravesar todo el cuello del útero, atravesar todo el útero y subir por una de las trompas de falopio. Una vez que va subiendo por la trompa de falopio, ya vamos a ver en qué lugar se va a producir esta fecundación. Pero primero vamos a ver, ya que tenemos esta imagen, cómo es que sucede este atravesar de capas para producirse la fecundación. Entonces decíamos, estos componentes son muy importantes en el espermatozoide. Lo primero que va a suceder va a ser que varios espermatozoides, pero vamos a dibujar uno solo, van a tener contacto directo, ¿sí? Con esta corona radiada, ¿sí? Que es quien recubre, es un grupo de células que recubren este ovocito. Esta corona radiada no le va a permitir el ingreso fácilmente, entonces lo que se va a hacer es que va a fusionarse la membrana del acrosoma con la membrana exterior del espermatozoide, y va a permitir que al adherirse suelten estas enzimas que les comentaba. La primera enzima que va a trabajar es la hialuronidasa, que como todo este tejido que veíamos, este tejido de la corona radiada tiene ácido hialurónico, va a degradarlo para poder ingresar. Y la segunda enzima que va a liberar es la acrosina. La acrosina lo que va a hacer es empezar a actuar justamente sobre esta segunda capa que vemos en celeste en la célula, en este ovocito, que es la membrana pelúcida. Esta membrana pelúcida lo va a acompañar por largo tiempo, incluso después de la fecundación. Cuando se va a adherir a esta membrana pelúcida, va a activar en la célula, en este ovocito, y darle con la célula, en este ovocito va a activar una reacción química que va a producir que primero se borren, se fusionen estas membranas plasmáticas para que pueda salir el material genético que está en el núcleo, y al fusionarse, todos estos puntos rojos que ven alrededor, que son gránulos corticales, que son lisosomas, van a reaccionar, y como va a liberar calcio, lo que va a generar esta reacción química que va a hacer que se endurezca toda la pared para impedir que ingresen más espermatozoides, ¿sí? Una vez que se comunica, como vieron acá, entonces teníamos el paso 1. Primero entra en contacto con esta membrana o esta corona radiada, ¿sí? La va a empezar a través de las enzimas a comer, digamos. Se va a conectar con la membrana pelúcida, va a permitir con esta segunda enzima la fusión de estas dos membranas plasmáticas para que ingrese el núcleo. Simultáneamente con esto, lo que pasa es que este gameto femenino, ¿no? Este ovocito había quedado en una parte de la meiosis, en la segunda parte de la meiosis 2, y ahí se había quedado estacionado. Esta reacción va a generar que se vuelva a activar, va a continuar la meiosis. Entonces se va a generar esta división, generando ya este núcleo con el contenido genético, como vemos que pasa en el espermatozoide, ya lo va a tener completo. Entonces este paso
va a permitir que este material genético, al ingresar en contacto con el material genético masculino, se produzca ahora sí esta composición completa. Eran haploides las dos, ahora pasen a ser diploides, ¿sí? Perdonen lo casero, pero me pareció que iba a quedar más claro así. Todo esto que estábamos hablando se produce, ¿sí? Nosotros dijimos que el espermatozoide viajaba en el último tercio, ¿sí? De la trompa de Falopio. Este ovario que está en contacto con la trompa de Falopio va a liberar este ovocito, que por muy poco tiempo se llama óvulo solamente, y vuelvo a la imagen, en este periodo en el que termina su división meiótica, ¿sí? Solamente ahí va a llamarse óvulo, y después, al ser fecundado, ya pasa a ser huevo o cigoto, así que deja de llamarse óvulo de nuevo. Esto que llamamos nosotros óvulo va a tener una corta durabilidad. Bien, entonces una vez fecundado vamos a tener 3 periodos. El periodo preembrionario, que es desde la fecundación hasta la semana 3, el periodo embrionario, que es desde la 4ª semana hasta la 8ª, y el periodo fetal, que es desde la 9ª semana en adelante hasta el nacimiento del feto, ¿sí? Bueno, esto vendría siendo, disculpen lo gráfico, pero espero que sea suficiente como para que entiendan un poquito de qué estamos hablando. Decíamos que este espermatozoide viajó, ¿sí? Acá se produce lo que vimos anteriormente en el primer dibujo, esta fecundación, y vamos a tener ya los 2 pronúcleos, ¿sí? Esta singamia que se produce cuando están los 2 núcleos va a generar esta fusión de ambos y empezamos a tener este huevo cigoto. A partir de acá empieza lo que llamamos segmentación. Fíjense que no aumenta de tamaño en ningún momento, ¿sí? Ya no óvulo, sino este cigoto, ya no aumenta de tamaño, sino que empieza a generarse división celular, primero en 2, después en 4, después en 8, después en 16, y a partir de ahí, como ven acá, ¿sí? Que son a las 72 horas aproximadamente, encontramos una formación que tiene el mismo tamaño, pero que tiene muchas multiplicidad de células adentro. A partir de ahí se empieza a llamar mórula. Ya vamos a este dibujo lo vamos a ver un par de veces más, así que lo voy a dejar acá a mano, ¿sí? Esta membrana pelúcida va a seguir acompañando esta célula que veíamos acá en esta división. A partir de las 16 células empieza a generar un proceso que se va a llamar compactación, ¿sí? Estas células por dentro se llaman blastómeras, y a partir de que empieza la compactación y tenemos ya la mórula, ¿sí? Se ya alcanza a ver, esperen que se me movió. Ajá, a ver ahí. Bien, ahí se ve mejor. Entonces, a partir de ahí, de que tenemos 16 células o más, que a partir del tercer día se va a llamar mórula, y vamos a empezar a tener esto que es compactación. ¿Qué quiere decir? Que se van a empezar a diferenciar estas células que quedan alrededor de las células internas. Las células que quedan externas es masa celular externa, y la interna que vemos en rojo es masa celular interna, ¿sí? Siguen teniendo, fíjense, la membrana pelúcida alrededor, ¿sí? Ahora vamos a empezar a diferenciar estas células y se van a polarizar las partes internas. A partir de este 4º día se va a llamar blastocito. Entonces, este huevo cigoto, que después lo llamamos mórula, va a pasar a llamarse a partir del 4º día, y con este tipo de compactación y de polarización de los segmentos internos, va a pasar a llamarse blastocito. Fíjense que mantiene todavía su capa celeste, que es la membrana pelúcida, ¿sí? Y como va a comenzar a ingresar sodio, y el agua siempre sigue al sodio, se va a formar esta cavidad interna que se llama blastocele. En rojo vemos también, ¿sí? El embrioblasto, ¿sí? Embrioblasto en rojo, y toda la membrana externa que nombrábamos anteriormente ahora va a pasar a llamarse trofoblasto. Estas componentes, el blastocele, el trofoblasto y el embrioblasto, forman el blastocito a partir del 4º día.
Esto que pasaba recién, a partir del cuarto día, voy a volver a traer esta imagen que les decía que vamos a necesitar. Esta imagen, estamos hablando de que está llegando, ¿sí?, ya a las paredes del endometrio, ¿sí? Siguió viajando, cuarto, quinto día, estamos acá. Y ahora vamos a ver qué pasa a partir del sexto día. Se empieza, fíjense ustedes, a adherirse al endometrio. Tenemos perimetrio, la parte más externa, miometrio, que es la parte muscular, endometrio, la parte que está en rojo. Pero ese endometrio a su vez se divide en dos capas. La capa más cerca al miometrio se llama capa basal y la capa más externa, ¿sí?, que sería la parte más interna del útero, se llama capa funcional. Se llama capa funcional siempre y cuando no se produzca el embarazo. Esta es la capa que una vez al mes se desprende en forma de menstruación, ¿sí? Bien, entonces decíamos que en este sexto día se va a empezar a adherir a la capa del endometrio, que a partir de que este blastocito se va a adherir, ya dejamos de llamar la capa funcional para pasar a llamarla decidua basal. Esto es a partir aproximadamente del sexto día. A este fenómeno lo llamamos implantación. La implantación va a tardar bastante tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver cómo avanza un poquitito. Fíjense que sigue manteniendo el blastocele, pero ¿qué perdimos? La membrana pelúcida. La membrana pelúcida se fue retirando a medida que va a ir ingresando, ¿sí?, este blastocito a la decidua basal del útero. Entonces tenemos la mucosa uterina o decidua basal, el trofoblasto, como siempre en la zona exterior, ya sin la capa pelúcida, y el embrioblasto sigue estando formado por estas células que vemos rojos y el blastocele con líquido dentro, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá? O me salió mal el dibujo o algo está cambiando, ¿sí? Espero que no se me caigan. Ahí está. Tenemos la decidua basal, como vieron, que vieron en el dibujo anterior. Ahora a este trofoblasto le vamos a empezar a decir citotrofoblasto, o le podemos seguir diciendo trofoblasto, cualquiera de las dos está bien. Y de este citotrofoblasto, ¿sí?, de este violeta que vemos acá, que antes también cubría acá, se empezó a desprender una masa que se diferencia, ¿sí?, que se llama sincitotrofoblasto. En este espacio vamos a tener células conformadas que van a formar la parte interna de este sincitotrofoblasto y unas células que ya no tienen una forma, si bien no significa sincito, lo que voy a decir a mí me ayuda a recordarlo, de que ya perdieron el cito, ¿se acuerdan? La forma cito de célula, ya perdieron la forma celular. Entonces es una masa completa multinucleada. Entonces, tenemos el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, que va a empezar a introducirse dentro de la decidua basal para ayudar después a esta comunicación sanguínea entre la madre y el niño. Bien, ¿qué más tenemos? Este embrioblasto que antes estaba conformado acá, ahora empezó a diferenciarse por funciones. Vamos a tener epi, que quiere decir arriba, epiblasto e hipoblasto. Y seguimos teniendo el blastocele con el líquido que habíamos nombrado anteriormente. Solamente o van empeorando mis dibujos o solamente va introduciéndose cada vez más dentro del endometrio. Teníamos la decidua basal, que lo vemos en marrón, ¿sí?, que es el endometrio de la mamá. Tenemos el citotrofoblasto en violeta. Tenemos el sincitotrofoblasto en naranja, que vemos que va creciendo y va introduciéndose cada vez más dentro del endometrio. Tenemos el hipoblasto, ¿sí?, que sigue estando en el mismo lugar, el blastocele igual, pero acá notamos que el epiblasto empezó a desplazarse, permitiendo que se forme dentro de él una cavidad que se llama cavidad amniótica, que después se va a ir llenando con líquido proveniente de la madre, no directamente sangre, pero sí líquido proveniente de la madre, más después orina del embrión. Bien.
Esto sigue avanzando, ¿sí? Este desarrollo es acelerado. Vemos acá que la decidua basal ya quedó por debajo, por lo cual está totalmente metido dentro del endometrio, ya no necesitó tantas extensiones, no las vemos tan claras como veíamos antes en el sincitotrofoblasto, ¿sí? Pero este sincitotrofoblasto ahora empieza a querer comunicarse con los vasos sanguíneos de la madre, para que todavía estas vacuolas que se fueron formando, estas lagunas trofoblásticas, todavía no se han llenado de sangre y no se comunican directamente. Pero quiere empezar a avisarle, generando gonodatrofina coriónica, que este bebé está en desarrollo. ¿Para qué? Para que no perdamos esta capa de endometrio con una menstruación y de esa manera se evacúe el bebé, o sea, tengamos un aborto. Por lo cual, lo que va a generar entonces es gonodatrofina coriónica para que se siga generando estrógeno y progesterona y el embarazo se conserve. Bien, ¿qué otras cosas cambiaron? Tenemos todavía nuestro trofoblasto o citotrofoblasto en violeta, que ya recubre por completo nuevamente toda la cavidad. Tenemos el epiblasto, que como veíamos antes, formaba esa cavidad amniótica, el epiblasto ese, sigue estando igual con la cavidad que va a seguir creciendo. Y estas células del hipoblasto se fueron desplazando y cubriendo todo el citoblasto, la parte interna del citoblasto, y fueron formando un espacio, una cavidad que se va a llamar saco vitelino. Pero en este caso, como recién inicia, es saco vitelino primitivo. Después esto se va a ir segmentando hasta dejar un saco vitelino definitivo. A ver si... Bien. ¿Qué pasó acá? Pasaron 15 días. Esto es lo que pasó. Seguimos en naranja con el sincitotrofoblasto, que es quien va a permitir esta comunicación con la mamá. Ya empiezan a ingresar estos vasos sanguíneos de la madre para tener una comunicación. Nunca la sangre de la madre va a tocar, ya vamos a verlo en el próximo dibujo, nunca va a tocar directamente o ingresar directamente hacia el bebé. Y acá se nos empiezan a diferenciar en este citotrofoblasto unas extremidades, ¿sí? Como vellosidades. Al principio esas vellosidades van a tener solamente citotrofoblasto y van a ser vellosidades primarias, pero en este caso ya aceleré un paso y se los dibujé acá como un corte transversal, como si fuera para una cara interna, para ver la visualización interna. Y acá ya tenemos estas vellosidades, pero son secundarias. ¿Por qué? Porque ya tengo más componentes que uno solo. Tengo el sincitotrofoblasto por fuera, el citotrofoblasto más interno, y ya empieza a aparecer este tercer líquido que apareció en rosa, que se llama mesodermo. Yo me salteé la iniciación del mesodermo para no hacerlo tan extensa, pero empieza a aparecer con una columna de células como veíamos anteriormente y se empieza a explayar hasta que termina ocupando toda la cavidad interna. Ese mesodermo va a permitir que se forme una cavidad coriónica. Ojo que cometí un error de ortografía y lo corregí. Yo había puesto coriónica en todas las figuras, pero les juro que ya no me da para hacer los dibujos de nuevo. Entonces decimos, esta cavidad coriónica va a permitir que se forme y por encima de esto seguimos teniendo ¿qué? Esta cavidad amniótica, ¿sí? Y el saco vitelino, pero ya ahora el saco vitelino definitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, todo esto es decidua basal, como veíamos, porque ya estamos totalmente dentro. Y creo que nada más. Bueno, estos días siguen pasando. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. ¿Acá qué pasó? Fíjense que la cavidad coriónica creció enormemente y está envolviendo ya ahora sí al saco vitelino definitivo y a la cavidad amniótica. Es como que la recubre por completo, dejando, parece que fuera colgando desde esta parte de tejido que se llama péndulo de fijación, que está conformado por mesodermo extraembrionario, ¿sí? Entonces,
¿qué estructuras tenemos? Bueno, por fuera todo, yo nunca lo dibujo porque si no es un despelote, pero por fuera todo esto tenemos endometrio, obviamente, tenemos el sincitotrofoblasto, tenemos el citotrofoblasto, tenemos mesodermo extraembrionario, tenemos cavidad coriónica, ¿sí? Tenemos acá el saco vitelino definitivo, tenemos el la cavidad amniótica y tenemos el disco de germinación que anteriormente se los dibujé pero no se los nombré, disco germinativo bilaminar, que es esta composición que está en el medio entre ambas estructuras. Ya estos dedos que vemos que anteriormente se veían pero menos definidos, van a formar, todo esto es el corión liso, y esto, y acá no corregí el error ortográfico que tuve, perdón, el corión frondoso. Le decimos frondoso, donde están estas especies de dedos que van a ayudar en la comunicación con la madre. Y vemos unas líneas dentro. Esas líneas, ¿sí? Las vamos a ver en un corte transversal más limpio, la vemos acá. Si nosotros hacemos un corte transversal de una de estas vellosidades, de la parte del corión frondoso, vamos a ver que ya estamos en presencia de vellosidades terciarias. ¿Por qué? Porque aparte de tener el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, tenemos estos dos puntos, que ¿qué serán? Arterias y venas. Van a empezar a formar parte de esta placenta que va a comunicar a la madre y al niño durante el resto del embarazo. Esto es muy, muy burdo esta parte, pero como para que se vayan situando, si esto fuera el útero, obviamente que no tiene trompa, no tiene nada, pero si esto fuera el útero, acá vamos a tener el corión por fuera y ya casi ocupando todo el espacio y casi en contacto directo con el corión, tenemos el amnios, ¿sí? Que donde va a tener todo el líquido amniótico. Entonces, fíjense que el corión tenemos el corión frondoso y el corión liso, ¿sí? Y acá el cuello del útero, ahí empieza a formarse nuestro embrión. Esta comunicación, estas vellosidades que veíamos, ¿sí? Que las veíamos con vasos ya, fíjense que sigue estando sincitotrofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma extrauterino y los vasos. Esto sería el mismo corte que habíamos visto en la imagen anterior. Tenemos en marrón la decidua basal, siempre van a estar en comunicación con digamos, el embrión. La decidua basal más el corión frondoso van a formar la placenta. Como habíamos visto en la imagen, en el PowerPoint anterior, la placenta va a tener características muy diferentes una de la otra. Este color más blanquecino es el que va a conformar la placenta del lado del bebé, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Y de este lado vamos a tener la placenta del lado de la mamá. Fíjense que tenemos venas, una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Acá tenemos un problema. Ustedes ya estudiaron el año pasado o el anterior a ese, depende en qué año estén, ustedes ya estudiaron anatomía y saben que acá algo no anda bien. O yo dibujé mal los colores o acá pasa algo. Fíjense que dibujé vena en rojo y arteria en azul. Tradicionalmente siempre es al revés, pero acá es desde el bebé hacia la mamá. Entonces este es uno de los momentos, así como lo es en la circulación menor, este es uno de los momentos en donde nuestra regla de arterias y venas se intercambia. Bueno chicos, espero que les haya servido este videito. Si no, recibo las sugerencias para el próximo. Nos vemos y que anden bien. Gracias.